Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia y nuestro lente lo enfocamos hoy en Brasil. Estos son los hechos. El expresidente Lula da Silva fue detenido por 3 horas para ser interrogado por presuntamente participar en la red de corrupción de la petrolera estatal Petrobras. Me sentí prisionero. Yo creo que nuestro país no puede continuar así. Me siento muy mal. Creo que merecía un poco más de respeto en este país. Hay un debate, show mediático, persecución política, como lo afirma el expresidente, o las denuncias en realidad tienen fondo y la justicia brasileña llegará hasta el final, cuando dicen que existen pruebas contundentes contra da Silva por enriquecimiento ilícito. Con ese tema comenzamos, bienvenidos. Y así empezamos nuestro tema de debate. Fue la manera como los detractores y los simpatizantes de Lula da Silva se enfrentaban en las calles de Sao Paulo. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿La detención del expresidente Lula da Silva representa el final de toda una época en Brasil? @NTN24 Zoom. Queremos saber qué opina usted sobre lo que ha sucedido el día de hoy en Brasil, esa detención por unas horas del presidente Lula da Silva. Lo veíamos al inicio porque luego de conocerse esa detención por unas horas, simpatizantes y detractores se enfrentaron en las calles de Sao Paulo. Todo esto sucede luego de que Delcidio Amaral, ex jefe del bloque oficialista en el Senado, implicara a Lula da Silva en este escándalo de corrupción. 3 horas duró el interrogatorio al expresidente Lula da Silva por supuestos casos de corrupción en Petrobras. El terremoto político que generó la detención del exmandatario no fue menor, y algunos calificaron la retención como persecución política. Allanamiento en su vivienda, la casa de uno de sus hijos y otras residencias cuya propiedad se atribuye a la familia fueron ocupadas en el marco de la operación Lava Jato. ¿Pero de qué se le acusa al exmandatario? La retención del expresidente brasileño y los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Sergio Moro, quien está a cargo de las investigaciones sobre una red de corrupción que se habría apropiado de al menos $2.000 millones de la estatal petrolera. Lula fue obligado a declarar como sospechoso de la red. Es acusado de ocultación de patrimonio y lavado de dinero. Así lo aseguró el procurador de Brasil. Hoy estamos analizando evidencias de que el expresidente y su familia recibieron ciertas ventajas para eventualmente conceder algunos actos dentro del gobierno. Los señalamientos de las autoridades se sustentan por estas declaraciones hechas por el ex jefe del bloque oficialista en el Senado, Delcidio Amaral, quien también es acusado en este caso. Sin embargo, pactó con la justicia brasileña reducir su condena a cambio de información. Amaral aseguró, como lo dicen estos extractos publicados por una revista brasileña, que Lula le pidió sobornar a Néstor Cerveró, exdirector de la petrolera, para que no colaborara con los jueces en las investigaciones. Los fiscales tienen la sospecha de que el exmandatario recibió beneficios de empresas privadas como Odebrecht por varios contratos entregados, algo que por supuesto Lula ha negado. Imagina, por ejemplo, un delegado de policía que quería saber lo que pasó conmigo. Tiene que preguntar a los senadores de la comisión, no a Lula o a Dilma. Sin embargo, las denuncias no se quedan allí y las acusaciones hechas por el senador oficialista también apuntan a la actual presidenta Dilma Rousseff. Nos acompaña desde Sao Paulo Roberto Freire, eres diputado por el Partido Popular Socialista. Desde esta misma ciudad está con nosotros Leandro Machado, cientista político, socio de la consultora Caos. Gracias por participar con nosotros, bienvenidos, un gusto tenerlos. Señor Freire, me gustaría empezar por usted con la visión política también. El expresidente Ignacio Lula da Silva ha dicho que se sentía atrapado y que merece un poco más de respeto en este país, en Brasil. ¿Las autoridades hicieron lo que debían haber hecho? ¿Lo hicieron bien?
Olha, se compreendi bien, la situación política en Brasil es de una profunda crisis que tiene como condicionante una crisis económica y una crisis moral, por cuenta de los escándalos que se suceden en el gobierno de Dilma Rousseff, como anteriormente en el gobierno de Lula. Eso junta con todos los problemas que estamos enfrentando en la política y la discusión de si vamos a hacer el impeachment de la Presidenta de la República por cuenta del crimen de responsabilidad cometido por ella al tentar obstruir, obstaculizar la actuación del Poder Judiciário, no caso concreto de la llamada Operación Lava Jato, que hoy levó el expresidente Lula con coerción de la policía para hablar en los procesos de apuración, de investigación, de corrupción de ellos. Ahora, señor Machado, pero la crítica ha sido, y la ha dicho el mismo expresidente, que se debió hacer de otra manera, que hubieran podido notificarle, que por qué las autoridades tuvieron que ir a buscarlo con la policía, armar este show mediático. Insisto en la pregunta, ¿se hizo como debía hacerse? Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todos los telespectadores. Buenas noches, diputado Roberto Freire. Sí, Andrea, creo que la policía hizo lo que debería hacer, porque incluso esta operación que hoy llevó a declarar a Lula a la policía está inserida en un contexto muy complicado en Brasil. Más allá de la operación de investigación acerca de la corrupción en Petrobras, tenemos también dos operaciones muy grandes de investigación de corrupción por la Policía Federal que llegan muy cerca del expresidente Lula y de sus cercanos colaboradores. Entonces, o sea, estamos en este proceso, en este contexto muy polarizado, pero con la justicia funcionando y con la policía funcionando hace unos 2 años. Entonces, para la opinión pública brasileña, creo que no fue una sorpresa total que hicieran lo que hicieran con el expresidente, sus hijos y sus colaboradores más cercanos hoy. Son más o menos 44 personas que fueron llevadas a declarar en la policía. Diputado, son llevadas a declarar por unas declaraciones justamente del Dício Amaral, quien ha comprometido a la presidenta Dilma Rousseff y al expresidente Lula da Silva en este escándalo. ¿Qué tan creíble es el testimonio, son las palabras de Amaral? Tanto la presidenta Dilma quanto el expresidente Lula ya sufrieron denuncias de corrupción de otros personajes. El Dício Amaral es un senador que fue arrestado cuando era líder del gobierno del PT, del gobierno Dilma, y fue arrestado por tentar obstaculizar la actuación del Poder Judiciário, da Operación Lava Jato. Y ahora, ele está diciendo en delación premiada que hizo la tentativa de obstaculizar la Operación Lava Jato a mando de Dilma y de Lula. Eso es algo que es grave, porque es un crimen de responsabilidad que es punida con el impeachment. La sociedad brasileña estaba esperando que algo pudiese ocurrir con Lula, por varias denuncias anteriores a essa del senador
del Sírio. La presidente Dilma vio crecer el movimiento pro-impeachment por conta de eso. Eso es el momento que nosotros estamos viviendo. Es un momento muy grave y que por conta de todo eso estamos hablando de que la República Brasileña está en grave proceso de degradación de valores, degradación económica y degradación política. Es una grave crisis que nosotros estamos viviendo acá. Ahora, señor Machado, ¿esto es una escalada golpista para destituir a Rousseff, quienes han criticado esa acción, y no solo esta acción la de hoy, sino ese impeachment al que se refiere el diputado Freire? Dicen, bueno, se ha llegado hasta este momento justamente con el fin de destituir a Rousseff y quitar toda credibilidad del PT en Brasil. Andrea, creo que quien está hace unos años trabajando para quitar la credibilidad del Partido de los Trabajadores son los propios miembros del Partido de los Trabajadores. Creo que la justicia está funcionando, creo que la policía está funcionando. Imaginemos que la policía, esta misma policía que llevó a declarar a Lula, es la Policía Federal, que está bajo el ministro de la Justicia, que está bajo la presidenta Dilma. O sea, ¿cómo se habla en golpe cuando las instituciones democráticas, la justicia, la policía, están funcionando y están llevando al cárcel o a declarar o lo que sea, sea quien sea? O sea, esto es el Estado democrático de derecho, donde uno, aunque sea muy importante, aunque sea le debemos mucho respeto o lo que sea, también tiene que prestar, o sea, declaraciones a la justicia, también tiene que tener responsabilidad sobre sus actos. Entonces, hablar de golpe cuando las instituciones están funcionando, cuando la justicia, el Supremo Tribunal está funcionando, creo que no cabe hablar de golpe. Estamos en un momento muy complejo, muy complicado, con el fenómeno de Zika virus, que también está en Colombia. Brasil está como muy preocupado con eso porque las autoridades no hicieron nada. Ya tenemos más de 1,5 millones de personas infectadas más o menos con el Zika virus. Tenemos la crisis económica que pasa a Brasil. O sea, el gobierno de la presidenta Dilma logró el año pasado tener un decréscimo de 3,5% en el PIB, o sea, el peor PIB de los últimos 25 años en Brasil. No creo que es golpe, creo que es un momento complicado y creo que miembros del partido oficialista, del Partido de los Trabajadores, siguieron haciendo lo que se hacía hace siglos en Brasil, o sea, corrupción con las grandes constructoras, financiando los partidos políticos, las elecciones y cobrando un alto costo después. Entonces creo que así vamos, seguimos en la democracia con la justicia y la policía funcionando. Ahora voy a integrar ese debate a Hugo Moldiz, exministro de Gobierno de Evo Morales, a quien saludo desde La Paz, Bolivia. Exministro, siempre un gusto tenerlo en el programa y saber sus opiniones desde otro sector, otro país de Sudamérica. Gracias por acompañarnos. Escalada golpista, dicen algunos, show mediático, lo dice el mismo expresidente Lula da Silva. La cuestión es que nada más y nada menos que una de las figuras más fuertes de la izquierda latinoamericana está salpicada por corrupción. ¿Qué dice eso sobre esa izquierda latinoamericana y sobre el Partido de Trabajadores para Brasil? Buenas noches, Andrea. A ver, yo desde que le he hecho seguimiento a este tema, siempre me ha quedado la sensación, no difícil de confirmar y de comprobar, de que en medio de esta contraofensiva norteamericana en la región se están jugando intereses geopolíticos muy fuertes. Por un lado, tenemos la necesidad de afectar lo que significa Brasil, el liderazgo que el presidente Lula y Dilma Rousseff le han dado a lo que los partidos de la burguesía brasileña no se han atrevido, un liderazgo no solo hacia América Latina, del que todavía es muy tímido, sino un liderazgo con los otros países del mundo a través, por ejemplo, de los BRICS.
Por lo tanto, la presencia del Partido de los Trabajadores, la presencia de Lula, porque los golpes a Dilma son los golpes a Lula, no contentos con esto, se han dado a la tarea de buscar señales, indicios, pruebas, hasta ahora no conocidos, por lo menos en América Latina, de el supuesto involucramiento del presidente Lula en el escándalo de Petrobras. Así que, por lo demás, me ha parecido absolutamente innecesario, coincido con el presidente Lula, de que se lo haya detenido de la manera como se lo ha hecho en las horas de la mañana, cuando bien simplemente se lo podía haber notificado. Así que creo que lo que está sucediendo, y a quien me ha antecedido en la palabra, hoy ya no son los golpes militares clásicos, hoy hay golpes legislativos, golpes judiciales, lo hemos visto en América Latina en los últimos 10 años, así que creo que estamos en una de esas contraofensivas norteamericanas apoyadas ciertamente por agentes locales, burguesías locales, partidos locales, burguesías locales en cada país. Golpes judiciales, diputado Freire, lo dice el exministro de Evo Morales desde Bolivia. ¿Qué opina usted cuando hay quienes dicen, y siempre es con poco la defensa también cuando son señalados, que los que lo quieren es sacar del poder, que haya un golpe en el gobierno? Hay una intención política, es decir, tanto Rousseff como Lula da Silva están en los ojos de la oposición. Diputado Freire. Un discurso viejo del imperialismo norteamericano. Lo que ocurre en Brasil es que nós tenemos que convivir con un gobierno que practicó el escándalo de corrupción en la Petrobras, que es uno de los mayores del mundo. Y eso se espalha incluso por toda América Latina. Tiene problemas en varios otros países. Nosotros conocemos, estamos discutiendo inclusive el nuestro banco BNDES, que financió obras de corrupción en otros países. Que temos isso claro. E uma coisa que tem que ficar claro é que o grande responsável por todo isso foi o presidente Lula, que nombrou todos os diretores da Petrobras e teve uma relação promíscua com os empreseiros que estão, todos eles, na cadeia, presos. São presos como corruptos. Não se trata de nenhuma perseguição. E aqui em Brasil, nós temos uma experiência que foi nos anos 90, quando por impeachment também sacamos um presidente corrupto. Portanto, o Brasil conhece bem o que é a prática democrática do impeachment. E o irônico é que o presidente Lula, naquela ocasião, contra o governo Collor, estuvo junto com os outros. Nós, na época, como militantes do Partido Comunista Brasileiro, estávamos junto com Lula contra Collor. E o impeachment allá não era golpe, como não é golpe agora, quando se pretende o impeachment para sacar a presidente Dilma, que tem um governo corrupto, irresponsável e incompetente. Ahora, señor Machado, lo que es cierto de todas maneras, pese al desgaste del gobierno de Rousseff, es el gran apoyo que tuvo en su época como expresidente Lula da Silva, no solo en Brasil, sino en América Latina y lo que representó para América Latina. Sin embargo, vimos las tensiones en las calles, justamente, y quiero mostrarles cómo fue, donde los que están a favor y en contra se enfrentaron luego de conocer el operativo justamente en contra del mandatario. Vemos que estuvieron frente a su residencia, también estuvieron en el aeropuerto, se propinaron patadas, puños, la policía utilizó gas pimienta para contener a los manifestantes que gritaban consignas a favor y en contra de Lula da Silva. Los choques dejaron una persona herida y 2 detenidas, y medios locales informaron que un grupo de manifestantes también lanzó fuegos artificiales frente al edificio de Lula
algunos incluso para celebrar su retención. Señor Machado, Lula acababa de anunciar su intención de ser presidenciable en el 2018, pero queda por esta detención y por este escándalo que lo tiene envuelto su figura muy golpeada en Brasil, ¿o todavía es una opción? Andrea, de las últimas encuestas que conocemos, Lula ha caído mucho de popularidad. Dilma sigue con menos de 10% de apoyo popular, o sea, está muy mal. Lula tiene hoy más o menos, según las encuestas, un 30% más o menos de apoyo popular. Entonces sigue una figura política muy importante. Sin embargo, todo que hizo, que la gente dice que hizo, sigue una figura política muy importante, y creo que puede ser una opción para las próximas elecciones en 2018. Todo eso va a depender justamente de toda esta investigación que está ocurriendo en este momento en Petrobras hace 2 años ya. Hoy es la 24ª fase de esta operación de investigación de la policía acerca de Petrobras. Y sigue, o sea, los procuradores federales dicen que solamente un 30% de toda la investigación fue a público hasta ahora. O sea, que hay mucho más cosa para ser publicada, hay mucho más cosa para ser revelada. Si pensamos solamente en la colaboración del senador Delcidio Amaral, que era el jefe del bloque oficialista en el Senado, hasta ir a la cárcel, si pensamos solamente en las declaraciones de él, son 400 páginas de declaración a la justicia acerca del esquema de corrupción en el gobierno, y no solo en Petrobras. Y señor Machado, entiendo que Delcidio, y como lo dijo también el diputado Freire, era parte del gobierno, ¿no? Representaba al gobierno en el Senado, es decir, no era un opositor. Así es, okay. Así es. Era una de las personas más clave del gobierno, y así fue con Lula, o sea, ya era senador con Lula todo el tiempo, fue el presidente de comisiones parlamentarias de investigación muy especiales en el Senado, logró bajar el clima de investigación que había en este momento en contra Lula. O sea, era muy habilidoso, era un senador que tenía mucho tránsito y obviamente tenía mucha responsabilidad y conocía mucho del gobierno. Cuando llega Dilma al poder, Delcidio después se convierte en su jefe del bloque oficialista en el Senado, una de las personas más próximas del Palacio Presidencial desde la era Lula. O sea, es una persona que sabe mucho, que tiene mucho que decir. Por eso tal vez 400 páginas de declaración a la justicia.